Y el día de hoy en particular quiero tomar mayor seriedad de lo normal al texto de esta mañana ya tarde, puesto que estamos delante del pasaje más importante para cualquier ministro del Evangelio. Gracias. Este es el mandato más claro, definitivo y concreto que todos los pastores, predicadores y maestros tenemos delante de Cristo y de su iglesia. Y este es el que vamos a estudiar el día de hoy. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Les invito a que me acompañen. Segunda a Timoteo. En el seminario ya me regañan, me dicen, no le escribió Timoteo, no es segunda de Timoteo, es segunda a Timoteo. Cada vez que lo digo me acuerdo. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Los invito a que se pongan de pie y leamos juntos. Yo leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, hablando el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que sea ella la que nos hable el día de hoy. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. El emperador Nerón de Roma, cerca del año 62, 63 después de Cristo, quemó Roma. Y cuando todos estaban pensando que él lo había hecho, porque él lo hizo, culpó a los cristianos y desató una de las persecuciones más fuertes que ha habido en el mundo entero contra los cristianos hasta el año de su muerte, en el 68. Es durante ese tiempo que Pablo es encarcelado en Roma. Y no es como la prisión que leemos en Hechos 28, que fue una prisión domiciliaria. No, él estuvo en una prisión encadenado en una celda fría afuera de la ciudad, esperando a ser asesinado el día que sus verdugos lo quisieran. No había día para su muerte, pero se sabía que habría de morir. Por tanto, Pablo en esta situación le escribe a Timoteo y a Tito, que estaban en Éfeso y Creta respectivamente, los dos hijos ministeriales de Pablo. Fueron comisionados por él para la obra del ministerio y ellos en particular estaban enfrentando doctrinas contrarias al evangelio y que parecen haberse introducido en la iglesia, al punto de que habían maestros que enseñaban a una iglesia que ciegamente los abrazaba. Sabiendo entonces que estaba a punto de morir, pero también que la iglesia requería de la firmeza y seriedad de Timoteo para ejercer su labor pastoral, le escribe esta epístola que acabamos de leer, dándole instrucciones inspiradas para seguir en la lucha. Ahora, muchos de nosotros diríamos entonces, ¿de qué nos sirve si este texto está dirigido a pastores? Poncho, predícale esto al pastor, no a mí. Pero observa lo que dice segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 22. Pablo se despide y se despide de este modo. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Estas epístolas se leían delante de toda la iglesia y en este sentido Timoteo está siendo exhortado delante de toda la iglesia de Éfeso. De modo que también los de la iglesia de Éfeso tenían que aprender cómo debe ser su pastor y cómo deben responder ellos a la predicación fiel de sus pastores. Con esto en mente, entonces tú y yo estudiamos tres aspectos de la palabra que te urgen a estudiarla.
tres aspectos de la palabra que te ayudan a estudiar, que te urgen a estudiarla, perdón. En primer lugar, el mandato de la palabra en los versos 1 al 2. En segundo lugar, la amenaza a la palabra en los versos 3 al 4. Y finalmente concluiremos con el compromiso con la palabra en el versículo 5. Los iremos repitiendo, no se preocupen. Y estudiamos ahora el primer aspecto de la palabra que te urge a estudiarla, el mandato. Observa cómo comienza nuestro texto en 2 Timoteo 4:1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Esta frase revela más de lo que podríamos creer. Esta puede entenderse como el equivalente de pongo a Dios de testigo en el tiempo de los jueces. Esto explica mejor la siguiente frase, obsérvala, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, es importante que entendamos que Dios, aunque es omnipresente, es invocado aquí por la indicación que Pablo va a dar a Timoteo, la que veremos en el verso 2, predica la palabra. Pues el apóstol ya había dicho que Dios funge como auditor. En 2 Corintios, versículo 17, el capítulo 2 dice que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir, hablamos el mensaje que viene de parte de Dios, pero también lo hablamos delante de Él. En otras palabras, Dios funge como nuestro auditor. Dios está auditando nuestro sermón. El predicador está delante de la iglesia, pero también delante de la presencia misma de Dios. Por esta razón es que Santiago advierte, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque Dios está revisando su sermón. Siendo así, amados hermanos, los que predicamos debemos recordar que nuestro sermón es delante de Dios y de Cristo. ¿Predicamos ligeramente para caer bien? ¿O prefieres ser aprobado por los hombres y rechazado por Dios en lugar de ser aprobado por Dios y rechazado por los hombres? Al mismo tiempo, como congregación, debes recordar que tu pastor habla delante de Dios. No está activamente buscando temas para regañarte, sino que en su celo por la palabra expone fielmente, y si te incomoda, amado hermano, agradécelo. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo señalándote dónde debes trabajar en tu vida. ¿Dónde debes trabajar en tu vida? Continúa nuestro texto. En la presencia de Dios, 2 Timoteo 4:1, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Este texto, manifestación por su reino, no está aquí nada más porque esté. Se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo. Ese tiempo final donde seremos llevados en las nubes, dice el texto en 1 Corintios 15, a la final trompeta, y que en ese momento estaremos con Él por siempre. Ahora, ¿por qué sigue estando ahí? ¿Cuál es la intención de que Pablo invoque la segunda venida de Cristo? Regresa conmigo 2 capítulos. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 16 al 18. Dice Pablo a Timoteo, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Esta mención es sumamente importante entonces, porque le está poniendo nombre y apellido a los que están enseñando mal en la iglesia. Y te recuerdo, esta carta se leyó enfrente de toda la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se debieron sentir Himeneo y Fileto en ese momento? Cada uno de nosotros juzgue. Pero Pablo está diciendo entonces aquí, por su manifestación y por su reino, porque está trayendo la doctrina correcta. Está diciendo no lo que enseñan estos hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si no nos queda muy cómodo eso, recuerda que mismo Pablo allá en Gálatas enseñó que tuvo que reprender a Pedro mismo, el líder de los apóstoles, el gran maestro de maestros después de Cristo, según la iglesia católico romana. Pablo lo reprendió a él, dice el texto en Gálatas 2:11, porque era de condenar.
Maestros, no tengan miedo de exponer los errores con nombre y apellido en la iglesia. Si no somos tolerantes cuando se equivocan al mencionar nuestro nombre, cuando insultan a nuestra familia, ¿cuánto más debe suceder cuando atacan el nombre de Cristo? Si amamos al rebaño de Cristo, debemos defenderlos, señalando por nombre y apellido a los que los atacan. Congregación, al mismo tiempo debe reconocer nuevamente el cuidado que el Espíritu Santo tiene sobre ti. ¿Por qué? Porque usa el púlpito, usa a tus maestros para advertirte de los errores en los que puedes caer. El pastor de pastores no te está tratando de lastimar. Está tirando con fuerza de los lazos de amor con los que te atrajo alguna vez para que no te desvíes del camino. Eso es lo que está haciendo. Notemos igualmente que el texto concluye en el verso 2. Por su manifestación y por su reino, que dice: te encargo solemnemente. Este texto en el original griego indica más una declaración con toda seriedad. Se utilizaba durante los tribunales. Es como si el día de hoy ponemos la mano delante del, bueno, aquí en México no lo hacemos, ¿verdad? Pero allá en Estados Unidos ponen la mano encima de una Biblia y juran decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Por cierto, esto sí sucede, no es solo en las películas. Y esto es precisamente a lo que se refiere nuestro texto. Pablo está diciendo: pongo a Dios de testigo y te encargo bajo juramento de manera más seria. Esta es la misión más importante que tienes, Timoteo. ¿Y cuál es esta? Comienza en el versículo 2. Obsérvala. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí encontramos 5 mandatos directos de Pablo a Timoteo. Predica, insiste, amonesta, reprende y exhorta. 5 mandatos. Ahora, este texto es sumamente importante porque, si no lo sabías, este es el texto con más instrucciones en un solo versículo en toda la Biblia. Este es el verso con más instrucciones en toda la Biblia. Eso debe decirte algo. Obsérvalos. Primero, predica la palabra. La palabra predicar, kiruxón, implica anunciar en alta voz como el heraldo. Amados, este trabajo no es que uno trate de explicar o trate de exponer. No, la palabra predicar implica repetir. Es decir exacta y exclusivamente lo que dice aquel que le comanda. Ahora, ¿qué debía predicar Timoteo? Versículo 2, predica la palabra. Nos lleva inmediatamente al texto anterior, que por cierto, mi hermana Anis leyó hace unos minutos. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, lo estudiábamos la semana pasada. Muy literalmente, Pablo está llamando a Timoteo a limitar su anuncio solamente a lo que digan las escrituras. Con esto en mente, predicador, maestro, predica solo la palabra. Requerimos las escrituras y solamente las escrituras. Sé fiel a ellas y ellas harán el resto. Maestros, no traten de cambiar a las personas con sus consejos y conclusiones. Llévenlos a las escrituras. Ella los va a llevar a Cristo y entonces Cristo los cambiará. ¿Notan eso? No está entre tus responsabilidades cambiar a las personas, sino llevarlos a la palabra que los lleva a Cristo y entonces Cristo los cambia. Congregación, atiende las palabras de Dios que transmite el predicador. Reconoce que en el púlpito fiel se anuncia el consejo de Dios, por lo que cada instrucción no es el pastor, no es el predicador hablando a la iglesia, sino Dios hablándote a ti. Son 2 cosas distintas. Escucha con dedicación a Dios hablarte a través del texto. No prestes tu oído a la voz del maestro que opina, M minúscula, sino dedica tu atención al gran maestro, M mayúscula, que te enseña. Escucha a Cristo. Timoteo predicaba la palabra, la iglesia de Éfeso escuchaba la palabra. Continúa la instrucción, recuerda, son 5 instrucciones. Ya vimos la primera, predica la palabra. Segunda, insiste
a tiempo y fuera de tiempo. El texto griego puede entenderse como estar presto o estar disponible. Está refiriéndose a un soldado que en cualquier momento debe ir al campo de batalla. Es como tú y yo cuando debemos estar siempre presentes, y deberíamos hacerlo, cuando suene la alerta sísmica. Se supone que debemos estar alertas todo el tiempo para que cuando suene podamos evacuar en el tiempo que se supone que debemos evacuar. Y esto es lo mismo que sucede aquí. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, que puede entenderse como cuando se te espera que sirvas y cuando no se te espera que sirvas. Predicador, debes estar dispuesto a predicar todo el tiempo. La carrera ministerial, amados hermanos, no tiene periodo de vacaciones, descansos sabáticos, sino que demanda la total dedicación del ministro. El maestro demanda del predicador sus horas de sueño. Si no me crees, lee Hebreos 13, donde el autor de Hebreos está diciendo que velan por las almas del rebaño. Maestro, debes invertir tus horas de sueño en el estudio. Es tu trabajo anunciarles el plan de rescate de Cristo. Y qué tan cínico y perverso es dormir mientras Satanás trabaja para secuestrar las almas que están en la iglesia. Congregación, debes estar dispuesta a escuchar la voz de Dios. Si dices amar la voz del príncipe de los pastores, segunda de Pedro, ¿por qué te cansaría escuchar unas horas más? Tanto más, ¿qué tanto te costaría escuchar 15 o 20 minutos más? Dispón tu corazón para entender que si Dios quiere hablarte a las 3 de la madrugada o 10 minutos extra, tienes que estar ahí. Recuerda que el rey, ningún rey espera a que tú llegues para hablar, sino que tú eres el que debes estar listo para cuando Él empiece a hablar. 3 instrucciones más nos faltan. Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estas 3 se pueden ver de manera combinada. Están íntimamente relacionadas una con la otra. La primera, amonestar, implica desenmascarar públicamente, reprobar. Está apelando nuevamente a señalar los errores doctrinales sin temor. Sin temor. Esto se refuerza con la segunda acción, obsérvala, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende. Esto implica aún más un mandato con consecuencias, una orden a abandonar lo que ya se expuso. Finalmente, exhorta, parakaleon, que significa invitar o llamar a la acción colectiva. Esto puede verse como un llamado de Pablo a Timoteo diciendo: predica la palabra, pero asegúrate de que tú seas el primero en obedecerla. Y claro, ¿quién no le va a creer a alguien que no predica con el ejemplo? El resto del texto implica hacer esto con mucha paciencia e instrucción. Lo vemos en 2 a Timoteo 4. Apela a la constancia de hacerlo, de modo que podemos verlo mejor aplicado a nuestras vidas. Predicador, denuncia el error, no perdones la falsa enseñanza. Reprueba el engaño doctrinal, reprende fuertemente la blasfemia, con nombre y apellido, sí, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque no podemos dejar viva ninguna otra alternativa en nuestros pensamientos. Debemos destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, segunda a los Corintios. Congregación, reconoce el error. Desecha la falsa enseñanza, despójate del engaño doctrinal, abandona la blasfemia y hazlo tantas veces sea necesario. Abandona el pecado y síguelo solamente a Él, a Cristo. Reconoce que no hay otra alternativa. ¿Notas la fuerza de estos 5 mandatos? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta. Con mucha paciencia, es decir, tanto tiempo sea necesario, e instrucción. Ese es el mandato de la palabra. Dijimos que veríamos 3 aspectos.
El segundo es la amenaza a la palabra. ¿Por qué la amenaza? Observa el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Pausa aquí. Pablo no da estas instrucciones simple y sencillamente porque quiere sonar como un jefe militar al final de su vida. No está siendo un meme viviente diciendo vamos a recuperar Constantinopla, sino por una razón particular. Obsérvalo. Vendrá tiempo, es decir, llegará el día cuando ¿qué? Cuando no soportarán la sana doctrina. El término soportarán se refiere a tolerar a pesar de la dificultad. Se utilizaba vulgarmente cuando hablaban de llevar pesos grandes en la espalda. Los esclavos que cargaban costales soportaban los costales. Mientras que la sana doctrina la definió el pastor el domingo pasado cuando estudiábamos 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿recuerdan? Todo lo que dice la Escritura en su correcta interpretación. Esa es la sana doctrina. En otras palabras, ¿qué es soportar la sana doctrina o qué no es soportar la sana doctrina? De manera positiva, soportar la sana doctrina es aceptar, someterse y poner por obra cada palabra de las Escrituras. Soportar la sana doctrina es aceptar, someterse y poner por obra cada palabra de las Escrituras. Ahora bien, la pregunta es, ¿estamos en este tiempo donde ya no se soporta la sana doctrina? Pastor ya respondió, sí. ¿Cómo lo sabemos? Solo para ilustrar. ¿Aceptaría acaso la iglesia del siglo XXI que Dios creó el mundo en 7 días literales, en una semana? Creemos como iglesia que Dios amó a Jacob y odió a Esaú, Malaquías capítulo 1. Creemos que Dios odia al pecador, Salmo capítulo 5, verso 5. Enseñamos que Cristo demanda lealtad total y perfecta, Mateo capítulo 5, verso 48. Predicamos que los dones del Espíritu no son las convulsiones y balbuceos que vemos hoy, sino la edificación de su iglesia. Hechos 2, 1 Corintios 14. Creemos que los oficios en la iglesia tienen rol y género, reservando algunos para el varón y otros para las damas. 1 Corintios 14, 1 Timoteo 2. Pregúntate y examina si estamos en medio de la generación que no soporta la sana doctrina o si somos la generación que no soporta la sana doctrina. Son textos difíciles, pero sigue siendo el texto de las Escrituras y dijimos cada palabra, no hay excepción. Vendrá el tiempo, versículo 3, segunda Timoteo 4, verso 3, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos. La expresión comezón en los oídos es muy sencilla de interpretar. Es comezón en los oídos. ¿A qué se refiere, Poncho? ¿Qué sentido espiritual tiene? Rascarse el oído. Ahora, ¿por qué parece tan sencillo? Porque Pablo está tratando de dar a entender esto. Cuando uno tiene comezón, por más que uno está firme, por más que uno está quieto, tiene esa incomodidad hasta que uno se rasca. ¿Y qué crees? Pablo está diciendo esto respecto a sus oídos. Siguen teniendo esta incomodidad conforme a sus propios deseos. ¿Notas eso? Es lo que ellos quieren escuchar. Y observa lo que van a hacer para saciar esta comezón. Conforme a sus propios deseos, versículo 3, acumularán para sí maestros. Observemos que es la iglesia quienes los apunta, ¿viste? Conforme a los deseos de esta iglesia, la de Éfeso, acumularán maestros para sí. Acumular implica traer en grandes cantidades, lo que significa que estos hombres serán la mayoría. Si la iglesia llega a tener pluralidad de ancianos, 5 de los 7 serán falsos maestros, 6 de los 7 serán falsos maestros. Esto es acumular para sí maestros. La iglesia acumulará maestros como Himeneo y Fileto, que enseñaban que como ya había sucedido la resurrección, nuestros pensamientos eran puros, incluso nuestros pensamientos pecaminosos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 19, obsérvalo. Segunda a Timoteo.
capítulo 2, verso 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 19. No obstante, el sólido firmamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y nota, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué enseñaban Himeneo y Fileto? Ya estamos en la resurrección, ya vino Cristo, ya sus cuerpos han sido glorificados. Sus pecados no tienen nada de malo, porque han sido santificados. Esa era la enseñanza perversa de estos hombres. Claro que era necesario llamarlos por nombre y apellido, ¿no lo creen? Tiene más sentido ahora que vemos la perversión y asquerosidad de doctrina que enseñaban, que era necesario que Pablo presentara estos nombres por nombre y apellido y dijera: estos hombres están enseñando barbaridades y no el evangelio de Cristo. La iglesia estaba acumulando Himeneos y Filetos. Llegará el día que acumularán para sí maestros, verso 4, segunda a Timoteo 4:4, y apartarán sus oídos de la verdad. Observemos que no está hablando de los maestros, sino de la iglesia. Y este verbo apartarán, apostrepsusin, lo leí bien la primera vez. Apostrepsusin implica un abandono absoluto, una remoción. ¿Cómo sabemos que es un abandono absoluto? Jesucristo utilizó esta palabra, Romanos 11:26, apartaré la iniquidad de Jacob. Ahora solo piensa en esto. El Señor no medio aparta la iniquidad de Jacob, la quita totalmente. Creemos en una obra suficiente de Cristo donde no queda una sola mancha a aquel a quien Cristo santifica. Y piensa que este es el mismo verso que se utiliza aquí: apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué significa? No quedará un rastro de la verdad entre sus enseñanzas. No habrá una pizca que los salve. Pablo no tuvo miedo de llamarle mentira a la mentira, engaño al engaño y falsedad a la falsedad. Por más que amaba a la iglesia, es en ese mismo amor que le advierte a su pastor y a sus pastores que la iglesia necesita corrección, porque pronto, siguiendo este camino, van a abandonar la verdad. Por eso es tan urgente este llamado. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son historias ficticias y épicas que los griegos utilizaban para dar lecciones de teología o de moral. Los grandes dioses del Olimpo: Apolo, Odiseo, Poseidón, Zeus, Venus, Saturno, son mitos. Al mismo tiempo, las fábulas de nuestros días, aquellas que se le cuentan a los niños en las primarias, son igualmente historias fantasiosas con lecciones morales. La más famosa, la liebre y la tortuga. Y a menos que alguien piense que en verdad hubo una carrera cósmica entre una liebre y una tortuga, es una fábula. Pero aquí Pablo nos habló de Himeneo y Fileto. Lo estábamos estudiando en el capítulo 2. Hombres que usaron las escrituras para enseñar fábulas. ¿Observas esto? No están diciendo que se volvieron a las fábulas griegas. No están diciendo ustedes se fueron a Grecia y se volvieron, o a Roma, y se volvieron adoradores de los dioses. No, se apartaron de la verdad pensando que Cristo ya había llegado. En otras palabras, sus historias fantasiosas tenían el idioma cristiano. Hablaban cristiañol. Pero es sumamente peligroso. Esto debe ser una alarma enorme para la iglesia. Debería fungir como nuestras banderas rojas, porque las fábulas de las que habla no son historias épicas o testimonios de hombres, sino torcer las escrituras. Torcer las escrituras. Y qué fácil es hacerlo. Es muy fácil torcer las escrituras. Predicador, ten cuidado con enseñar opiniones por el deseo de la congregación de escuchar algo agradable. Debes predicar como si este fuese el último sermón que la iglesia vaya a escuchar, porque no sabes si Cristo vendrá mañana y cómo la va a hallar. ¿Escuchará y encontrará una iglesia que está velando en oración, estudiando su palabra? ¿O contenta porque aprendió del libro de Jonás 5 principios para ser feliz durante la semana? Congregación,
puede que este sea el último sermón que escuches antes de que venga Cristo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Desecharlo porque no te gustó? ¿O tomar la palabra de Dios por lo que es, aceptarla y someterte a ella? No seas la congregación que escucha lo que quiere, sino que escucha lo que necesita. Sé la congregación que viene a la palabra de Dios y escucha a Dios hablarle a través de ella. Seamos esa iglesia. Ya vimos dos aspectos entonces. Ya vimos este mandato que Pablo le da a Timoteo. Ya vimos la amenaza que había constantemente en Éfeso contra la palabra. Y ahora observa el compromiso que Pablo siembra en Timoteo con la palabra. El compromiso con la palabra. Recuerda, son tres aspectos de esta palabra que te urgen a estudiarla. Te urgen a estudiarla. Observa el versículo 5. Pero tú, pausa aquí. ¿Qué mención tan importante es esta? No la pierdas de vista. Escucha esta nota tan contrastante. La iglesia estará en un estado donde se escucharán lo que ellos quieran, abandonarán la fe, cerrarán el púlpito para que los maestros fieles no prediquen, desecharán el estudio bíblico. Pero tú, Pablo está quitando el foco de los demás. ¿Observas? Nos enseñó a toda la iglesia de Éfeso cayendo, viendo cómo estaban apostatando, y de pronto le enseñó a Pablo le enseñó a Timoteo el reflector sobre él mismo y le dijo: tú, por otro lado, en el año 325, durante la controversia en Nicea por la Trinidad, Arrio, obispo en ese tiempo, convenció a gran parte del concilio de que Jesucristo era similar a Dios, no igual a Dios, sino similar a Dios. Los que estuvieron en la clase de Apocalipsis tienen un poquito más de contexto en estas dos palabras. Es similar, pero no era igual. Entonces no era Dios. Esta herejía por algún momento fue la rama más popular, de modo que de todos los cristianos de Roma se calculaba que 8 de cada 10 cristianos eran arrianos. Es decir, 8 de cada 10 cristianos no creían en Cristo. De modo que ser bíblico era una herejía en realidad. La tradición presume que en algún momento el emperador Constantino mismo le dijo a Atanasio, que era uno de los pocos cristianos que sí defendía que Cristo es Dios. El emperador, ¿escuchaste eso? Constantino le dijo a Atanasio, y cito: Atanasio, ¿no ves que el mundo entero está contra lo que tú llamas verdad? A lo que Atanasio responde, y cito: si el mundo está contra la verdad, entonces yo estoy contra el mundo. Fin de la cita. Si el mundo está contra la verdad, entonces yo estoy contra el mundo. Amado, ese es el pero tú que hallamos en el capítulo 4. Se apartarán de la verdad, se irán a todos lados, harán lo que quieran con las escrituras, pero tú, no desmayar en la fe, no ceder un solo milímetro en la lucha contra el mundo, la comezón de oír, los deseos de la carne y de la mente y demás conflictos que te quieren hacer cambiar. Amado, defiende la fe. Sé un buen soldado de Jesucristo y mantente firme en la lucha. Si el ejército de Cristo deserta, escucha esto: si todo el ejército de Cristo deserta y te deja solo en el campo de batalla, si en esta iglesia deja de haber 50, 60, 70 personas y vienes tú solo, lucha hasta la muerte por seguir siendo ese uno que siga viniendo. Recuerda que si morimos por Cristo, en realidad viviremos. Sé fiel, sé ese pero tú. Ahora, ¿qué tenía que ser Timoteo? No solamente tenía que ser un pero. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. El imperativo sé sobrio, nefe, implica autocontrol y dominio propio. En otras palabras, un eco de las palabras anteriores. No te dejes llevar, Timoteo, mantente firme. Si ellos abandonan el campo, tú debes quedarte. Tú eres un soldado de Jesucristo. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Eran llevados por emocionalismos. Éfeso era una iglesia emocional. Por eso se iban a escuchar lo que les gustaba.
Pablo le dice a Timoteo, tú no debes ser así, tú debes ser sobrio. Debes mantenerte siempre en tus 5 sentidos. Siguiente instrucción que le da, observan en el verso 5, y esta es preciosa. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Esta expresión, amados, sin lugar a dudas, es el tema central de la carta. Este es el tema central de la carta. Si no me crees, vamos a leer unos versos. 2 Timoteo capítulo 1, verso 8. 2 Timoteo 1, verso 8 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. Versículos 11 y 12. Para este evangelio yo fui constituido predicador, dice Pablo, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Capítulo 2, verso 3, pasaje muy conocido, 2 Timoteo 2:3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Versículo 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Capítulo 3, versículos 10 al 12, los leíamos el domingo pasado. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Que persecuciones sufrí, de todas ellas me libró el Señor. Finalmente, la última vez que escuchamos este texto es en el texto que estamos estudiando, 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa sufrir penalidades? Kakopatusin. Parece que no queda muy clara esa palabra griega, pero traduciéndola al español, significa sufrir físicamente. Significa enfrentar dolores de cuerpo, significa agotarse. Al ser una instrucción, Pablo no está mandando al cristiano a que se dé golpes de pecho, sino que sea consciente de que pasará dolores, enfrentará cárceles. Incluso algunos de nosotros podríamos llegar a morir por la causa de Cristo. Entonces el imperativo no es un mandato a que nos hagamos miembros de un monasterio, sino que apelemos a la conciencia. Cristiano debe sufrir penalidades. Si eres fiel a Cristo, prepárate, porque vas a ser criticado. Te van a decir que eres frío, te van a decir que no tienes al Espíritu Santo, van a censurar tus palabras en las asambleas, te buscarán correr de las congregaciones a cualquier costo, correrán chismes de ti, harán todo lo que sea para que tu nombre sea borrado, te expulsarán de la iglesia. Te recuerdo que Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, particularmente a Timoteo. Cartas de no confianza se repartirán en tu contra. Llegarás al punto donde solo estés tú y tu Biblia. Pero, amado hermano, si llegas a este punto, asegúrate de que es porque defendiste la verdad hasta el último de tus alientos. Hasta el último de tus alientos. Citando el famoso himno que, por cierto, se compuso en este país. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Dice la tercera frase: dura es la lucha, difícil la tarea, ¿mas qué? Tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Remate el estribillo de una manera preciosa. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Sufre penalidades, Timoteo. Sufre penalidades, iglesia.
concluye el texto. Segunda a Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es la obra del evangelista? Para muchos puede ser muy sencillo, es predicar el evangelio. Sí, pero ¿qué conlleva? Es llevar el anuncio del evangelio, es llevar el mensaje de Cristo. Ahora observa que esto hace un eco perfecto con lo que leímos en el verso 2. Predica la palabra. En otras palabras, cuando Pablo le dice, haz el trabajo de un evangelista, le está diciendo, anuncia la palabra. Anuncia solamente el mensaje de la palabra, anuncia las buenas nuevas de salvación, anuncia lo que Cristo ha dicho. ¿Qué dijo Cristo? Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice, haz trabajo de evangelista. Pero nota qué dura es este mensaje. Pablo le está diciendo a un cristiano que haga trabajo de evangelista en una iglesia cristiana. Éfeso era una iglesia donde eran cristianos, se creían cristianos, enseñaban doctrina cristiana, hacían su liturgia cristiana, cantaban himnos cristianos, daban ofrenda cristiana, pero no eran cristianos. Por eso Pablo les dice, haz obra de evangelista. Porque por más cristianos que se vistan, el Señor no mira tu ropa, el Señor mira el corazón. Encárgate de que ellos conozcan y vivan el evangelio. Cumple, versículo 5, tu ministerio. Esta obra es un llamado a completar el trabajo plenamente. De hecho, comienza con el verbo griego comienza con el término pleró, de donde obtenemos pleno. Cumple tu ministerio significa complétalo. No dejes un solo punto atrás. Finalmente, amados hermanos, un soldado, trayendo esta idea de la literatura militar que Pablo está presentando en 2 Timoteo, un soldado no va al campo de guerra si no sabe que hay dos posibles salidas. O gana la batalla o muere en ella. Pero no se va a rendir. Esa es la imagen que Pablo le deja a Timoteo. Cumple tu ministerio, incluso si concluye en morir, cumple tu ministerio. El principio es sencillo de ver. Pablo está cerrando una serie de instrucciones difíciles, pero lo hace con una palabra que a muchos de nosotros nos debería causar escalofríos hoy. Hazlo. No se trata de hacer eco y decir que sí, es bueno, qué buena es esa predicación. No, hazlo. Hazlo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas el día de hoy? Después de haberlo estudiado, me gustaría leerlo una vez y para que nos demos cuenta de que el texto se aplica solo. El texto nos habla de manera solo. Obsérvalo, 2 Timoteo 4, del 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predicador, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Congregación, escucha la palabra, recíbela a tiempo y fuera de tiempo. Sométete, acepta la disciplina y corrige tu andar con mucha paciencia y bajo instrucción. Porque ya ha llegado el tiempo donde no se soporta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, las iglesias falsas acumulan para sí maestros y apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hagan trabajo de evangelistas, cumplan su ministerio. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos a través de ella, Señor, que debemos ser implacables, que debemos mantenernos firmes. Señor, que es difícil la lucha y que hay críticas en el camino, que seremos objeto de burla y de persecución, porque estamos en medio de una generación perversa.
Pero Señor, no permitas que nosotros tengamos comezón de oídos. No permitas, Señor, que cada uno de nosotros caiga ante el emocionalismo, sino que por medio de tu Espíritu Santo seamos guiados a estudiar tu palabra y tu palabra solamente. Señor, edifica y disciplina a nuestros maestros en esta iglesia, para que ellos enseñen única y exclusivamente tu palabra verdadera. Como congregación, disciplínanos para comparar sus enseñanzas contra las Escrituras, para ver si estas cosas son ciertas. Enséñanos, Padre, que tu palabra es la verdad y es la única lumbrera a la que debemos aferrarnos. Y Señor, haznos conscientes de que si la palabra a veces es incómoda, es dolorosa o puede llegar a ofendernos, no es, Señor, sino por nuestra carne. Porque cuando tú nos disciplinas, Señor, como lo escuchamos, tú estás tirando de los lazos de amor para que no nos apartemos del camino y volvamos a la senda correcta. Es en nombre de Cristo nuestro Señor que oramos. Amén y amén.